Gracias, Jesús. Hay una presencia en este lugar. Hay una gloria de Dios aquí. En cada reunión la gloria de Dios se mueve en este lugar. Y no podemos salirnos de esa presencia, de ese fuego. Por lo más que anhelamos es la presencia de Dios, que esté con nosotros. Y ese está aquí. Usted puede sentir el toque de Dios, la unción. Esa es la unción. Ese es el Espíritu de Dios que se mueve en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Ahí como está de pie, abra su Biblia. No pierda esa unción. No pierda ese fuego. Libro de Números, capítulo 21, verso 4. Dice la palabra de Dios, Números 21, verso 4. Después partieron del monte de Ur, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Una vez más. Después partieron del monte de Ur, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Puedes sentarte? Creo que como seres humanos, todos por naturaleza tendemos a desanimarnos. Nos desanimamos por una cosa u otra. Nos desanimamos en nuestros proyectos que queremos lograr. Nos desanimamos en nuestros planes que queremos lograr, o en otras muchas cosas. Siempre llega el desánimo por una cosa u otra. Llega el desánimo y no nos deja lograr el objetivo ni llegar a la meta, porque llegó el desánimo. Y esto nos sucede a todos como seres humanos, y como cristianos también nos sucede lo mismo. Nos desanimamos. Comenzamos muy contentos, muy alegres, muy gozosos, con mucha alegría, pero en el transcurso de los días, de los años, nos desanimamos. Y el desánimo es una arma de Satanás. La iglesia tiene que tener claro que el desánimo es una arma de Satanás para desanimar al cristiano. Él usa esta arma para desanimar al cristiano y no llegue a la meta, para que no llegue a encontrarse con Jesús. Por eso usa esta arma. Y en estos tiempos de espera hay mucha gente desanimada. Están perdiendo su primer amor. Están descuidando su salvación. Se están desanimando por el camino antes de llegar a la meta. El pueblo de Israel, dice la palabra, que salió muy animado de Egipto. Salieron todos contentos, alegres, porque iban a una nueva tierra.
dejaban el lugar de esclavitud, dejaban Egipto, que estuvieron esclavizados por años, salen a la libertad, a la nueva tierra que Dios les había prometido. Iban con aquella meta, con aquella expectativa de llegar a la meta, a la tierra nueva. Pero al pasar del tiempo, de los días, de los años, el pueblo se desanimó por el camino. El pueblo se empezó a desanimar. Empezaron a olvidar la meta. Empezaron a olvidar la meta que llevaban de llegar a la tierra prometida. Y hoy en estos días estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de acontecimientos bíblicos. Y hay mucha gente desanimada. Muchos están dormidos, muchos están tibios, muchos están fríos y no miran los tiempos, no miran los tiempos proféticos, no miran las señales, no miran las señales que están sucediendo hoy en día. Y estos tiempos es donde la iglesia debe estar más cerca de Dios, debe estar más conectada con Dios en estos tiempos proféticos, en estos tiempos bíblicos. La iglesia debe estar más cerca de Dios, pero se ha dejado desanimar por el arma del enemigo. Por eso hay mucho pueblo desanimado. Dice Mateo 24 que cuando veamos todas estas cosas es porque la venida de Cristo está cerca. Y dice la palabra que el pueblo de Israel se desanimó por el camino. Ya no quisieron seguir. Muchos prefirieron regresarse a Egipto, a la esclavitud. Muchos prefirieron regresarse a donde estaban esclavos, porque se desanimaron, perdieron la fe, perdieron la meta a donde iban y dijeron: mejor nos regresamos donde estábamos. Y hoy mismo está sucediendo lo mismo. Muchos están regresando a sus deseos, a la esclavitud. Muchos ya no quieren seguir, ya no quieren luchar, ya no quieren esforzarse. Perdieron la fe. El enemigo los engañó y los desanimó y han perdido la fe. Perdieron el hambre de buscar de Dios. Perdieron el deseo, porque el enemigo los desanimó. Y hay mucho pueblo desanimado. Y el enemigo es quien usa esa arma para que no llegues a encontrarte con Jesús, para que no llegues a la meta y te pierdas. Mucha iglesia se está rindiendo. Mucha iglesia le está fallando a Dios. Ya no quiere acercarse a Dios. Ya no quiere orar. Ya no quiere leer la palabra. Ya no quiere buscar de Dios.
Prefirieron el mundo y sus deseos. Dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé nadie quería de Dios. No había tiempo para Dios. Y todas estas cosas es un arma del enemigo que está usando para desanimar a la iglesia y no llegue a la meta. El pueblo de Israel se cansó, ya no quiso seguir. Cuando el pueblo está desanimado, todo le parece mal, nada le gusta. Todo era de excusas, porque ya estaba desanimado el pueblo. Y habló el pueblo contra de Dios y contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Cuando la iglesia se desanima, todo es excusas. Cuando la iglesia está desanimada, todo es excusas. Y usted lo ha escuchado por sus familiares, por sus amigos, que todo de excusa, porque están desanimados, se desanimaron. Cuando el pueblo de Israel se desanimó, empezó a murmurar, hablaron mal de Moisés y de Dios, y todo cuestionaban. Como hoy, todo cuestionan, dicen que no hay Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí todo esto? ¿Dónde está si Él existiera? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Agarran una serie de excusas para rechazar al Señor. Cuando el pueblo empieza a cuestionar todo, es porque ha llegado el desánimo al corazón. Y en la vida secular sucede lo mismo. Dejan sus proyectos, dejan su escuela, sus estudios, su carrera, dejan sus cosas importantes y no llegan a la meta porque se desanimaron. El desánimo te hace retroceder, te hace perder todo, hace perder tu éxito y tu futuro y todos tus proyectos. El pueblo de Israel dejó de buscar de Dios y perdió la fe. Cuando estaban en Egipto, oraban y clamaban, rasgaban su corazón delante de Dios por un libertador, porque los llevara a su nueva tierra. Amaban a Dios. Dios los saca, les da libertad, pero por el camino se desanimaron y no llegaron a la meta. No llegaron a la nueva tierra. Y todo esto sucede cuando dejamos de buscar de Dios. Cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando ya no oramos. Cuando ya no buscamos de Dios. Cuando ya no nos congregamos. Es cuando pasan estas cosas y llega el desánimo. Por eso la iglesia debe estar encendida en la casa de Dios, buscando la presencia de Dios cada día, llenándose de Dios. Yo le felicito a usted
Yo le felicito a usted que usted está aquí y se está llenando cada día, se llena de la presencia de Dios. Y eso le fortalece, eso lo hace estar fuerte para pelear con el enemigo, contra toda fuerza que se levante, porque usted está ungido, usted está ungida con el poder de Dios. Cuando llega el desánimo es porque no hay oración, no hay palabra, no hay ayuno, no hay consagración, no hay búsqueda. No se congregan. Congregarse es para venir a alimentarse de la palabra de Dios. Cuando usted llega aquí, usted viene a alimentarse, viene a comer, viene a llenarse de Dios. Viene a cargar sus baterías. Viene a llenar su copa. Viene a llenar su vaso de la unción de Dios. Viene a buscar la presencia de Dios. El pueblo de Israel se desanimó. Quitaron su mirada de Jesús, de Dios. ¿Qué pasó cuando Moisés fue a hablar con Dios al monte 40 días y 40 noches? ¿Qué sucedió? Cuando Moisés regresa, el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Y así está la iglesia, el cristiano de hoy, adorando lo que no le agrada a Dios. Está completamente alejada de Dios. Así hay mucha iglesia. No todos, no generalizamos, pero mucha iglesia está alejada de Dios. Y están adorando a otros dioses. Ha quitado la mirada de Jesús. Y están sirviendo a otros dioses de este mundo. Ya no hay tiempo para Dios, ni para acercarse a buscar a Dios. Porque el enemigo los engañó y ahora están apartados. Ya no son los mismos. Perdieron su primer amor. Y debemos reflexionar en qué hemos fallado, qué estamos haciendo mal. En una ocasión un joven le dijo a Jesús: guardo todos los mandamientos, no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Pero el Señor le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En ocasiones nos justificamos creyendo que estamos bien, cuando en realidad estamos fallando en una cosa. Estamos fuera de los caminos de Dios. Estamos en el lugar equivocado. En una ocasión sucedió en Israel que edificaban el muro porque estaba destruida la ciudad del muro. Y la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo, tuvo ganas de trabajar. Las murallas estaban tiradas, estaban en ruinas, había escombros, y ahora era tiempo
de levantarlas, y el pueblo las levantó hasta la mitad porque tuvieron deseo. Pero una vez llegó la prueba, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. Se desanimaron, se dejaron desanimar. Comenzaron a decir que no tenían fuerza, que era mucho el escombro, que no podían edificar. Se desanimaron por el camino. La iglesia no debe desanimarse cuando llegue la prueba, cuando llegue la escasez. Es cuando te debes acercar a Dios, porque algo grande viene, porque algo poderoso va a descender. Dios cuida de su pueblo, de su iglesia. Una vez llegando el problema, la carga se volvió más pesada. Y el pueblo, en vez de acercarse a Dios por fortaleza, por ánimo, por nuevas fuerzas, lo que hace el pueblo es alejarse y dejarse desanimar. Dejamos las cosas de Dios a medias. Se desanimaron por el camino. Y dice la palabra de Dios que Él te da las fuerzas. Te da las fuerzas como el águila para volar, para que andes en las alturas. Te da las fuerzas. Pero debes acercarte a Dios. Dios te da la autoridad y te da el poder. Tú tienes el poder y la autoridad. Tienes el poder y la autoridad sobre el enemigo. Dice la palabra que el enemigo está bajo tus pies. Tu palabra tiene poder sobre el enemigo. Tú le puedes decir que se marche y debe marcharse a tu palabra, porque es palabra ungida, es palabra de Dios, palabra que viene de lo alto, es Dios mismo en ti y no te puede desanimar. ¿Cuántos ministerios abandonados hay por el desánimo? Abandonaron los ministerios, los tiraron. Gente que cantaba ya no quiso cantar, gente que predicaba ya no quiso predicar, músicos que tocaban ya no quisieron tocar, maestras que daban clases ya no quisieron dar clases, cantantes que cantaban, que adoraban a Dios ya no quisieron cantar. Abandonaron los ministerios y todo por el desánimo. La iglesia debe de despertar y levantarse en el nombre de Jesús, y la iglesia debe recobrar ánimo, fuerzas, porque la iglesia somos empoderados. Usted está empoderada. Usted es del reino de Dios. Usted no es reino de las tinieblas. Usted es del reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay desánimo, sino fuego, poder, unción, gloria, mover, Pentecostés. En el pueblo de Dios somos un pueblo avivado, que no debe haber nada de estas cosas. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si hemos caído en el desánimo o en alguna área de nuestra vida, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tal vez una área de tu vida ha caído en desánimo. Si estás desanimado,
y ya no eres el mismo. Debes esforzarte por levantarte. Tal vez antes orabas, antes ayunabas, antes leías la Biblia, antes te congregabas, pero ahora ya no lo haces. Te desanimaste por el camino. Debes levantarte en el nombre de Jesús. Debes reconocer tu desánimo y levantarte en fe en el nombre de Jesús. No permitamos que el Señor tenga que usar serpientes para hablarnos a nuestra vida. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y contra Moisés. Le dio la espalda a Dios, que Dios tuvo que castigarlos con mordiduras de serpientes. El Señor te va a traer de una forma o de otra a aquel que está alejado. El Señor es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Horrenda cosa es haber conocido a un Dios. Conocemos a un Dios vivo. Es mejor que no lo hubiéramos conocido. Pero usted hoy ya conoce la verdad. Usted ya conoce la Escritura. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y nos rebelamos a su palabra, viene el juicio. Viene el juicio de Dios. Al desanimado le va mal. Le empiezan a llegar problemas. Por eso usted ve mucha gente emproblemada en sus hogares, con su familia, sus hijos. Porque están desanimados y el enemigo tomó control de ese hogar. El enemigo usó su arma con las cabezas de hogar, con los padres, las madres, y eso bajó hasta los hijos. Porque llegó el desánimo. Llega hasta el grado que ya no siente nada por Dios. Esta gente se siente triste, apagada. Se siente que ha fallado y se siente que no vale nada. Eso es lo que pone el enemigo. Pero usted es una sierva de Dios. Usted es un siervo de Dios. Que usted está en las manos de Dios. Usted es un ungido, una ungida. Usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios. Solo debe acercarse a Dios y no soltarse de Dios. Debemos acercarnos a Dios y recobrar vida. Sumergirnos en los ríos del Espíritu de Dios y volver a nuestro primer amor. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir en ruinas. Y así hay mucho pueblo que se ha acostumbrado a vivir desanimado. Se apartó de Dios por completo. Pero Dios quiere levantar al desanimado, al que está alejado de Dios. Solo hay que obedecer su palabra y acercarse a Él. Recuerde que mientras la iglesia duerme, el enemigo trabaja para desanimar.
Mientras la iglesia está dormida, mientras la iglesia no ora, no se consagra, no busca de Dios, el enemigo está trabajando. Él no para. Él vino para matar, destruir, desanimar, pero Dios ha venido para darle victoria, para darle poder, para darle autoridad. Para eso ha venido Él. A Nehemías solo le preocupaba una cosa, y era reconstruir la casa de Dios. Y la casa de Dios era el templo. Y ahora la casa de Dios es usted. Somos nosotros. Ahora usted es el templo, yo soy el templo. Hay que reconstruirlo. Hay que levantarlo. Si está en ruinas, si está alejado, si está desanimado. ¿Cuántos años tiene desanimado, apartado de Dios? Nosotros como cristianos debemos poner seguridad, protección espiritual en nuestra vida. Hay que levantar muros en nuestra vida. Nehemías se paró en la roca que era Cristo y tuvo visión. Se paró firme. Tuvo iniciativa. Hay que tener iniciativa de salir, de ir a la casa de Dios. Decisión. Tuvo decisión. Hay que tomar decisión. Mañana yo voy a la casa de Dios. Decisión, firmeza. Ser firme, no menguante, no sub y baja. Dios necesita gente valiente, entregada a Él, que arrebate el cielo. Los cielos sufren violencia porque necesita gente violenta que ame a Dios, que se esfuerce, que vaya a la montaña, que vaya al altar, que busque de Dios. ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están los violentos que van a arrebatar el reino de Dios? ¿Dónde está esa iglesia valiente, fuerte, que pelea, que lucha? Hay que pelear. Dios necesita esa gente que arrebaten el reino de Dios, que diga: heme aquí, yo lo haré. Yo voy a ganar almas. Heme aquí, yo voy. Dios quiere restaurar al desanimado. Quiere darle nuevas fuerzas. Nehemías estaba triste por la condición en la que estaba Jerusalén. Y Nehemías sabía que tenía que darle cuentas a Dios. Nosotros y los que están desanimados les vamos a dar cuenta a Dios un día. Y ese día está cerca. Le va a dar cuentas a Dios. ¿Qué hizo? Todos le vamos a dar cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que llegar a la meta con Cristo. Dijo Jesús que Él fue a preparar moradas porque Él quiere que estemos donde Él está, que estemos con Él.
Pero Dios quiere que su pueblo sea obediente y que hagamos el trabajo a lo que nos mandó a hacer. A ti te mandó a hacer algo. A mí me mandó a hacer algo. A todos nos mandó a hacer algo. Dice la palabra ir y predicar. Ir y ganar almas. Es el trabajo, la misión de todos. Si usted está desanimado, ¿qué es la iglesia? ¿Quién va a traer? ¿Quién hablará? ¿Quién irá? El pueblo de Israel estaba enseñado que debía estar cerca de Dios y que guardara sus mandamientos y que los cumpliera. Que había un Dios a quien le iban a dar cuenta. No te desanimes por el camino, sigue en fe. Ya vamos a llegar a la meta. Ya falta poco. Dice la palabra que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con Cristo somos más que vencedores. El desánimo es una arma de Satanás que él usa para desanimar. Pero la iglesia está bajo la gloria de Dios. La iglesia está protegida bajo la gloria de Dios. La iglesia es una iglesia ungida, llena del poder de Dios, llena de la unción de Dios. Y usted ni nadie puede desanimarse, ni nadie le puede desanimar. Recuerde siempre que el desánimo es una arma de Satanás. Póngase de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Oramos por aquel que está desanimado, alejado, descarriado. El desánimo llega a todos, nos llega. Pero hemos predicado y oramos por aquel que está desanimado pueda acercarse y recobrar vida, recobrar ánimo. Bendice a todo aquel oyente. Toda petición que tenga sea contestada en el nombre de Jesús. Padre, tócales si están enfermos, si están pasando tiempos difíciles, y dales ánimo. Sánales, cuídales, guárdales, protégeles en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.